Buenos días, que Dios los bendiga. Bueno, ya estamos a mitad de semana con nuestros devocionales y vamos a orar. Mañana, jueves, volvemos a tener reunión como todos los jueves, recuerde, y va a ser una reunión para sedientos. Dios tiene más, venimos de días bendecidos y vamos a buscar más bendición de Dios. Pero hoy nos metemos en el devocional que tenemos por delante para que Dios nos hable. Vamos a orar. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú estés hablando a nuestras vidas, que estés ministrando nuestras vidas por medio de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, y te pido que tu palabra nos enseñe, nos guíe y que tu espíritu nos ministre. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, quiero leer con ustedes el Salmo 94, versículo 19, dice así, Salmo 94, 19, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Lo voy a repetir de nuevo porque es tremendo, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Amén. ¿Quién no ha tenido alguna vez multitud de pensamientos dentro de sí? ¿Quién no ha estado cargado, preocupado, afanado en sus mentes con pensamientos, con ideas, con cosas que vienen a nuestra mente, que una cosa lleva a la otra y lleva a la otra y lleva a la otra? Hay momentos en nuestra vida donde nos es difícil controlar nuestros pensamientos. Hay momentos en nuestra vida donde los pensamientos no son nuestros mejores amigos. Los pensamientos que vienen a nuestra mente nos angustian, nos afligen, nos amargan. Hay momentos, pasamos tal vez por situaciones y todo lo que a nosotros nos pasa o lo que estamos viviendo se agiganta en medio de nuestros pensamientos. Todos peleamos con los pensamientos. Hasta el mismo Jesús, él tuvo una lucha con sus pensamientos. Y usted me dirá, pastor, Cristo, sí. Por ejemplo, yo te leo el libro de Lucas, pero están los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, cuando Jesús va a orar al Getsemaní, antes de ser llevado a la cruz. Dice que él salió y se fue como solía orar al monte de los olivos, pero ahora se llevó consigo a Pedro, a Juan, para que lo apoyaran en oración, y dice que el texto que se apartó de ellos a distancia de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y mire lo que dice el versículo 44, y estando en agonía, oraba más intensamente. Jesús, estando en agonía, oraba más intensamente. Ahora, esa agonía que estaba viviendo Jesús, ¿de dónde provenía? No provenía de los soldados romanos, porque él no estaba capturado. No provenía de una tortura a la cual estuvieran sometiendo, no provenía de una burla que le estuvieran haciendo, no provenía de un dolor que le estuvieran infringiendo. Esa agonía provenía de sus pensamientos. Abrumado por sus pensamientos, abrumado por lo que tenía que enfrentar, abrumado por lo que venía por delante. La batalla se estaba librando en sus pensamientos, no en su carne, no a su alrededor, no era el ambiente físico, no era lo que su cuerpo estaba sufriendo, era lo que su mente estaba padeciendo. Y todo lo que estaba en su mente, sobre su alma, que afectaba sus emociones, por estar en la mente afectaba las emociones, y en medio de eso se transformaba en agonía para él. ¿Cuántas veces nuestros pensamientos generan sentimientos negativos en nosotros? ¿Cuántas veces empezamos a pensar en alguna situación o en algún problema, en alguna adversidad, y nos angustiamos, nos deprimimos, nos amargamos? ¿Cuántas veces empezamos a pensar en algo que nos hicieron, que nos pasó, y pareciera que el enemigo nos trae cada vez más pensamientos y nos terminamos enojando con personas, con situaciones, con todo? Cambia nuestro ánimo, nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestro estado, cambia todo, producto de los pensamientos.
Ahora el salmista vivía lo mismo que nosotros. Él dice: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí. Pero encontró una respuesta, la misma que encontró Jesús: tus consolaciones alegraban mi alma. El salmista sabía que en Dios estaba su respuesta. El salmista sabía que en Dios estaba su consolación. Esa palabra consolar significa compasión, alivio, cobrar ánimo, aliviar el alma. Eso es lo que Dios hace en medio de nuestras agonías. Él tiene compasión, pero Él nos alivia, Él nos da ánimo, Él alivia nuestra alma. Ese es el obrar de Dios, y ese obrar viene por la oración. Es el arma principal. Mire, yo le decía recién de Jesús, le daba el ejemplo que Él estaba en agonía, pero dice el texto esto, ¿no? Que dice: cuando estaba en agonía, oraba más intensamente. Así es, más intensamente. ¿Y qué sucedió? Dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. En medio de su agonía, Dios envió un mensajero, un servidor, para fortalecerlo. Y esa es la respuesta a la oración. A nuestros pensamientos lo tenemos que combatir con la oración. A veces nos va a costar, porque cuando empezamos a orar luchados con los pensamientos, parece que prevalecen en nuestra mente, pero hay un momento donde eso se corta. A nuestra angustia, a nuestros pensamientos los tenemos que vencer con la palabra, a nuestras emociones. Yo recuerdo cuando recién llegué al Evangelio, que era un niño, un adolescente, a mí me venían pensamientos, sentimientos de tristeza. Y una de las maneras en que yo combatía esos sentimientos de tristeza era por medio de la palabra. Yo cuando me sentía triste empezaba a leer los evangelios, empezaba a leer Mateo, Marcos, Lucas, y leía los milagros de Jesús, y no me daba cuenta, y al rato la tristeza se había ido, todo había desaparecido. ¿Por qué? Porque en Dios está nuestra consolación, en su palabra. Orando, Dios hace que esas cosas se quiebren en nuestra vida. Y quiero hablar esto por una razón muy especial, porque Dios nos dio las armas para vencer, Dios nos dio las armas para cambiar, Dios nos da la paz, el consuelo por medio de la oración, por medio de su palabra. ¿Por qué? Porque por medio de la oración y por medio de su palabra obra el Espíritu Santo en nuestra vida. Es el Espíritu de Dios el que trae ese consuelo, ese ánimo, ese reposo, ese alivio, esa paz. Pero yo tengo que entender algo, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero mi hermano, no hacemos frente a nuestros pensamientos. Muchas veces permitimos que el diablo siembre cosas en nuestra mente, muchas veces permitimos que pensamientos avance y vivimos angustiados, o vivimos afligidos, o vivimos enojados, o tomamos decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque hemos permitido que nuestra mente se llene de cosas, hasta entramos en agonía, permitimos esa multitud de pensamientos que no son los que Dios quiere. Y cuando nosotros permitimos eso, pasa todo lo que yo le nombré recién. Pero tenemos armas en Dios. La Biblia nos manda esto. El libro de Filipenses tiene un consejo de Dios para nuestras vidas, y ya lo estoy buscando porque no se lo iba a hablar, pero se lo quiero hablar. El libro de Filipenses, yo lo he visto muchas veces, este pasaje, y se lo quiero compartir a todos ustedes. Filipenses 4 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Mire cómo Dios nos manda a tomar el control sobre nuestros pensamientos. No permitas, mi amigo, no permitas que el diablo siembre cualquier cosa en tu mente. No permita que las situaciones, que las cosas que nos dijeron, que pasaron, que vivimos, sean un instrumento del enemigo para llenar nuestra mente de cosas negativas. ¿Para qué? Para no solamente hacernos sentir mal o llevarnos a malas decisiones, sino también para apagar nuestra fe, para apagar el Espíritu Santo dentro nuestro. No lo permitas. En Dios hay multitud de consolaciones. Tus consolaciones, habla de las de Dios,
en las que Dios envía. A veces va a enviar una persona, a veces el Espíritu, pero siempre el Espíritu va a obrar. Pero dice consolaciones, hay muchas. Dios de muchas maneras puede traer el alivio que estás necesitando, la paz que estás necesitando, la libertad que estás necesitando. ¿Para qué? Para seguir avanzando, para creer, para ir por tus conquistas, para tomar decisiones sabias. Que Dios nos bendiga y nos ayudes. Nuestra mente es un campo de batalla muchísimas veces y nosotros tenemos que tomar partido en ella. Partido, ¿para qué? Para que sea la voluntad de Dios y el deseo de Dios el que prevalezca. Vamos a orar juntos por esto. Padre, yo te doy gracias porque sé que eres Dios poderoso aún para cambiar nuestros pensamientos, aún para librarnos de toda preocupación, afán, de toda angustia, de toda agonía, de toda opresión en los pensamientos. Señor, yo declaro tu victoria ahora. Yo pido en el nombre de Jesús que haya descanso, que haya paz para aquellos que están teniendo luchas en sus pensamientos, que tus consolaciones, Señor, reviertan todo estado de su alma, de su mente, de su corazón. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Yo te pido ahora llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Rechazamos todo lo que no es tuyo y pedimos que tu presencia venga sobre nuestras vidas y sobre nuestros pensamientos también. En el nombre de Jesús te doy gracias y te digo amén y amén. ¿Sabes? Quiero terminar con esto, ¿no? Con esta seguridad y con estas palabras. Cobrad ánimo. Dios tiene cosas lindas para nosotros. Y para cada situación que enfrentemos, Dios siempre tiene preparada una respuesta. Antes que tú clames, dice Dios, yo ya habré oído. Pero es necesario que clamemos para que esa respuesta se haga realidad en nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Que tengas un muy buen día. No permitas que la mente tuya se llene de cosas que no son, que los pensamientos negativos te sobrepasen. No lo permitas, y sigue avanzando, porque Dios tiene cosas lindas. Nos vemos mañana en el servicio, pero antes a la mañana en el devocional. Bendiciones. Él me tocó con su amor, mi corazón se estremeció. Tras su hablar salió mi alma. Te necesito, sopla en mí, sopla en mí. Sopla en mí, sopla en mí, ven súbitamente, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, ven súbitamente. Me recogiste sin razón, no te importó mi condición. Solo tú eres mi porción, mi herencia y mi pasión. Sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, ven súbitamente, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, ven súbitamente.